Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro ayuno. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si lo encontramos, decimos amén. Bien, la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Bien, siempre hemos oído nosotros hablar en las iglesias sobre un avivamiento, pero déjenme decirles, hermanos, de que estamos nosotros viviendo tiempos muy difíciles y desafiantes, y necesitamos despertar nosotros de este sueño profundo en el que estamos, y necesitamos un avivamiento. El pueblo de Dios, en gran parte, vemos, hermanos, de que se han quedado dormidos en sus casas y en los bancos de las iglesias. Ellos están cómodos, sentados y confiados en que son salvos, pero hay algo que falta. Falta, hermanos, el fuego de Dios que nos impulse a actuar. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema, y el tema para esta enseñanza es: ¿quién necesita un avivamiento? El avivamiento, hermanos, no es simplemente una serie de emociones pasajeras o eventos especiales en la iglesia. El avivamiento es un retorno profundo y sincero a Dios, donde nuestras vidas son transformadas y son alineadas con su voluntad. Y en el versículo que estamos nosotros leyendo el día de hoy, Dios nos da una respuesta a nuestra pregunta. Aquí el Señor nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo, hermanos, es una promesa y al mismo tiempo es un llamado urgente a regresar a los caminos de Dios. Y la realidad es que nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de violencia, de caos, de confusión, ¿no? Por ejemplo, hoy somos nosotros testigos de todas las maldades en el mundo. Vemos sicariatos, muertes, robos, vemos guerras. Y este tipo de violencias, hermanos, en el mundo es un claro recordatorio de que vivimos en tiempos de gran necesidad espiritual. El mundo está clamando por paz, está clamando por justicia, por dirección divina, y es por eso que hoy más que nunca nosotros debemos de hacernos esta pregunta: ¿quién necesita un avivamiento? La respuesta, hermanos, la encontramos directamente en las palabras de las Escrituras que el día de hoy hemos lecturado. Dice: mi pueblo. Con esto Dios nos está diciendo que nosotros, su pueblo, somos quienes necesitamos un avivamiento. Hermanos, hemos sido nosotros llamados por su nombre, y como tales tenemos la responsabilidad de volvernos a Él con todo nuestro corazón. La realidad es que el pueblo de Dios hoy en día no está haciendo lo suficiente para la hora de nuestro Rey y Salvador. Muchos han caído en la trampa de la comodidad espiritual. Ellos están satisfechos, ¿no?, con la certeza de que ya son salvos, pero sin el fervor de que deberían acompañar esa fe. Muchos se han acomodado esperando pacientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero sin la urgencia de compartir su mensaje en el mundo. Y este es el momento de examinar nuestras vidas y preguntarnos si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, hay muchísimas iglesias que solamente se la pasan haciendo vida social y no están haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer: ir y predicar el evangelio, ir y pronunciar las buenas nuevas, hermanos. Y ellos están ahí en las iglesias sentados,
yendo solamente los domingos y gran parte de su vida se la pasan mayormente en sus trabajos, en sus hogares, o se quedan simplemente a ver la televisión, a ver un partido de fútbol y no están cumpliendo la voluntad de Dios. Dios, hermanos, nos ha enviado para que nosotros llevemos el Evangelio a toda persona que aún no conocen, a aquellas personas que están perdidas y no están trabajando muchas iglesias, están cómodos en sus bancas. Y así ellos quieren ver maravillas, quieren ver prodigios de parte de Dios, quieren que haya un avivamiento en las iglesias, pero no los hay. Y muchas veces es fácil hablar de las grandezas del poder de Dios, de los milagros y de las bendiciones, pero si no hay, hermanos, un avivamiento en nuestros corazones, estamos perdiendo el propósito de nuestra fe. Y nos preguntamos, ¿qué falta? La respuesta está en cumplir, hermanos, 3 condiciones que Dios establece en este versículo que acabamos de leer. Vamos a experimentar entonces un avivamiento genuino. Y vamos a ver estas condiciones en detalle. Vemos que la primera condición para el avivamiento está en la palabra de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo. La primera condición para el avivamiento es que se humillara el pueblo, o sea, nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos, y debemos aprender a humillarnos ante Él. Esto significa reconocer nuestra total dependencia de Dios y admitir que sin Él no somos nada. Y en muchas ocasiones nuestro orgullo humano nos impide hacer esto y tratamos de resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta, confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Y la palabra humillarse, hermanos, proviene del latín humiliare, que significa hacer pequeño o doblegarse. En el contexto bíblico, humillarse ante Dios implica, hermanos, un acto de rendición total, donde reconocemos nuestra necesidad de su grandeza y su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Es dejar de lado nuestro orgullo y autosuficiencia para depender completamente de Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí dependemos de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces nosotros debemos depender completamente de Dios. La gran comisión. Como creyentes tenemos una gran comisión de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Y si nosotros no estamos cumpliendo con esto, entonces, hermanos, estamos fallando en nuestra misión y estamos pecando contra Dios. La falta de humildad nos lleva a la desobediencia y nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros. Y todo avivamiento genuino comienza con la humildad. Como dijo el teólogo Andrew Murray, él dijo, la humildad no es tanto una virtud como es la madre de todas las virtudes. Por lo tanto, en lo más profundo de la humildad está la raíz del avivamiento verdadero. Hermanos, hoy es hora de que todos nos humillemos ante nuestro Dios. Y si no le estamos hablando, aunque sea a una persona diaria del reino de Dios, entonces no tenemos el avivamiento que Dios quiere que tengamos. Dios nos está enviando, hermanos, a que nosotros prediquemos la palabra. No falta muchas veces, hermanos, un amigo, un conocido, un vecino, con la cual muchas veces nosotros nos encontramos y podemos tener ahí esa oportunidad, hermanos, de poder compartir la palabra de Dios. Dice aquí que nosotros debemos, aunque sea de hablar a una persona diaria. Imagínense cuántas personas se nos cruzan diario por nuestro camino. Cuántas de nuestras amistades, de nuestros familiares, nuestros vecinos, que tal vez ellos están pasando problemas. Y es ahí donde estamos nosotros, hermanos, para poder llevar una palabra de aliento a estas personas. Así que la primera condición para que exista un avivamiento genuino, hermanos, es humillarnos, reconocer nuestros pecados y vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero no es suficiente humillarse, también debemos nosotros buscar activamente la presencia de Dios. Lo que nos lleva esto a esta segunda condición. Dice la palabra de Dios en esta segunda condición,
oraren y buscaren mi rostro. La segunda condición para este avivamiento es que nosotros debemos de estar orando y buscar el rostro de Dios, así como lo hacemos o lo estamos haciendo en esta mañana, en este ayuno. La oración, hermanos, es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, y buscar su rostro implica un deseo sincero de conocerlo más profundamente y de alinear nuestras vidas con su voluntad. Pero surge una pregunta: ¿cuántas veces nos olvidamos de orar? ¿Cuántas veces ponemos otras cosas por encima de nuestra relación con Dios? Muchas veces damos prioridades a los quehaceres del hogar y nos olvidamos, hermanos, de la oración. Muchas veces nos levantamos de la cama tal vez apurados porque ya nos ganó la hora para irnos a trabajar y no tenemos esa relación con Dios, no nos acercamos a Él. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo una vez: no dejes de orar, porque el Señor está siempre dispuesto a escuchar. Y esto, hermano, nos recuerda de que Dios está siempre dispuesto a escuchar nuestras oraciones, pero debemos ser constantes en nuestra comunicación con Él. Una persona que ora continuamente es una persona que está buscando el rostro de Dios y buscando respuestas y dirección en el lugar correcto. La oración es muy importante, hermanos, y la Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. Y esto significa que la oración debe ser una parte integral de nuestra vida diaria. No es algo que hacemos solo en momentos de crisis, sino que debe de ser un hábito constante, debe ser un reflejo de nuestra dependencia de Dios. Hay muchísimos hermanos, muchísimos cristianos que solamente se acercan a Dios en oración cuando están enfermos, cuando perdieron el trabajo o están pasando necesidades, pero cuando están bien, ni siquiera se acuerdan de Dios. Hermanos, además de buscar el rostro de Dios, esto también implica más que simplemente pedirle cosas. Es buscar su presencia, es buscar su guía, es buscar su voluntad en nuestras vidas. Es orar para que Dios nos dirija en todo lo que hacemos y para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Hermanos, hay muchísimas personas que solamente oran y se acercan a Dios solamente para pedirle cosas. Pero la palabra es bien clara, dice que nosotros debemos de buscar el rostro de Dios no simplemente para pedirle cosas, sino para buscar su presencia, ¿no? Para pedirle que nos guíe y para que Él vea su voluntad en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedirle que Él sea quien nos dirija nuestras vidas. Él quiere que nosotros, hermanos, nos acerquemos a Él y que dependamos de Él. La oración y la búsqueda del rostro de Dios son pasos esenciales hacia un avivamiento personal y comunitario. Ahora, estas acciones nos preparan para una tercera condición, que es la conversión de nuestros malos caminos. La tercera condición para el avivamiento es: si se convirtieren de sus malos caminos. Esta es la tercera y la última condición para el avivamiento, hermanos. Y esto significa arrepentimiento verdadero y un cambio genuino en nuestras vidas. No es suficiente con orar y buscar a Dios si no estamos dispuestos a cambiar. El cambio, hermanos, tiene que ser por nosotros. Y Dios nos llama a alejarnos del pecado y a vivir de acuerdo con su palabra. Y este camino no es suficiente. Es un cambio profundo que transforma nuestros corazones, nuestra mente y nuestras acciones. Cuando las personas nos miran, hermanos, deben de ver ellos la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Ahora, nuestras vidas deben ser un testimonio viviente del poder transformador de Dios. ¿De qué sirve que nosotros vengamos, hermanos, a la iglesia, o estemos orando, cuando nos dice aquí la palabra de Dios de que nosotros debemos de ser la imagen de Cristo reflejada, debe estar en nosotros? Si nuestros vecinos, nuestra familia nos va a ver con una cara larga después que venimos a la iglesia,
ellos no van a creer. Es por eso que muchas veces cuando se les comparte la palabra de Dios, no nos creen, porque dicen son falsos. Y nosotros, hermanos, debemos de reflejar esa imagen de Cristo en nosotros. Debemos de tratar a las personas con amor, con cariño. Tenemos aquí el ejemplo en el mundo. Nosotros tenemos que ser el ejemplo en el mundo. Tenemos que llevar el mensaje más importante de todo el mundo, cuál es la salvación a través de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y es hora de que nosotros hagamos la voluntad de Dios y despertemos a los que están a nuestro alrededor a la realidad. Debemos mostrar con nuestras vidas que hemos sido transformados por la gracia de Dios y que vivimos conforme a su voluntad. Basta ya, hermanos, de tanta mentira de Satanás, basta ya de sufrimientos. Tenemos que llevar el avivamiento al mundo. Si no llevamos el avivamiento al mundo, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor cuando hacemos su voluntad? Él promete y dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos, Dios nos asegura de que cuando nosotros hacemos su voluntad, Él va a estar con nosotros, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. ¿Cuántos lo creen? Entonces necesitamos de que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos de que Dios rescate a nuestra juventud que está siendo arrebatada por Satanás y sus promesas mentirosas. Este es el llamado final, convertirnos de nuestros malos caminos y caminar en la luz de Cristo. Necesitamos entonces, hermanos, un avivamiento. Nosotros no podemos seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando claramente necesitamos más de Dios. Necesitamos reconocer que sin un avivamiento genuino, nuestras iglesias, nuestras familias y nuestras propias almas permanecerán estancadas. Y la necesidad de un avivamiento no es solo una respuesta a los tiempos difíciles, sino es una respuesta a nuestra necesidad constante de Dios. Primero que todo, hermanos, tenemos entonces que humillarnos. Tenemos que dejar el orgullo, la arrogancia a un lado y humillarnos ante Dios. Muchos en el mundo piensan de que no tienen problemas porque son buenas personas y están completamente engañados por Satanás. El ser una buena persona no sirve de nada si no está en Cristo en su corazón. Y el primer paso hacia el avivamiento es reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin Dios y que debemos de rendirnos completamente a Él. Segundo, tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Si no oramos y buscamos el rostro de Dios, entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que estar orando, hermanos, continuamente por todos nuestros hermanos, por todas nuestras hermanas que están en el mundo, que están pasando necesidades. Orar, también por aquellos hermanos que se han apartado de los caminos de Dios. Orar para que el Señor tenga misericordia de ellos, tal como lo tuvo con cada uno de nosotros. Orar para que el Señor les permita que escuchen la palabra. Necesitamos, hermanos, orar para que el mundo llegue a un avivamiento tal como el que está llegando aquí en Laredo. Vemos de que estamos saliendo nosotros todos los sábados a predicar la palabra de Dios y vemos el respaldo de Dios. Aunque a nosotros nos parezca de que la gente no escucha, pero sí, hermanos, está escuchando. Se está compartiendo la palabra de Dios, estamos cumpliendo con el mandato que Dios nos ha mandado. El día de ayer estuvo bonito el mensaje, se predicó sobre la idolatría, mucha gente ahí escuchando, atento a todo lo que estuvimos ayer haciendo en la Plaza de Armas. Como tercer punto tenemos también que convertirnos, hermanos, de nuestros malos caminos y hacer la voluntad de Dios. Es necesario un arrepentimiento verdadero, un cambio genuino que transforme nuestras vidas y nos alinee con la voluntad de Dios. No podemos esperar el favor de Dios si nosotros seguimos caminando en nuestros propios caminos, lejos del propósito para nosotros
Debemos de dejar atrás el pecado y buscar, hermanos, la santidad. Debemos de reflejar la luz de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿quién necesita un avivamiento? Hermanos, todos lo necesitamos. No es solo una opción, es una necesidad urgente en nuestros tiempos. Y ahora la pregunta es, ¿lo quieres tú? ¿Estás dispuesto a humillarte, orar y buscar el rostro de Dios y convertirte de tus malos caminos para experimentar el avivamiento que tanto necesitamos? El tiempo, hermanos, es ahora. No esperemos más. Respondamos este llamado de Dios con corazones abiertos y vidas dispuestas a ser transformadas por su poder. Que el Señor, hermanos, nos conceda el avivamiento que tanto necesitamos para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en todo el mundo. Entonces, hermanos, de acuerdo a esta enseñanza, ¿quién necesita un avivamiento? No solamente el pastor, los líderes, sino, hermanos, que todos y cada uno de nosotros, todos los miembros de la iglesia, necesitamos ese avivamiento. Y primeramente debemos de avivar ese avivamiento en nosotros mismos. Nosotros mismos debemos de buscar, hermanos, el rostro de Dios cada día para que su fuego, del Señor esté en nosotros y podamos nosotros llevar el mensaje con denuedo a todas las personas y nos puedan escuchar y puedan convertirse de sus malos caminos. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros ese avivamiento que tanto necesitamos. Cerramos ahí nuestras vistas y oramos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, con corazones humildes y necesitados de tu presencia. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros y avives nuestras almas, que tu luz, Señor, brille en nuestras vidas, iluminando cada rincón oscuro y trayendo renovación y esperanza. Señor, reconocemos nuestras faltas y te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo lo que nos separa de ti y a buscar tu rostro con sinceridad y devoción. Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y gracia. Te rogamos que despiertes en nosotros un fervor renovado, Señor, por tu palabra y una pasión por la oración. Que cada día busquemos estar más cerca de ti, escuchando tu voz y siguiendo tus caminos. Llena, Señor, nuestros corazones de tu paz y alegría, y haznos instrumentos de tu amor en este mundo. Señor, revive a tu iglesia, Señor. Que cada miembro, Señor, de esta iglesia sea lleno de tu espíritu, y que juntos, Señor, podamos ser una luz en la oscuridad, que nuestra comunidad, Señor, sea transformada por tu poder, y que muchos lleguen, Señor, a conocerte a través de nuestro testimonio. Te rogamos, amado Dios, que atraigas a aquellos que se han alejado de ti, Señor, y que fortalezcas a los que están débiles en la fe, y que este avivamiento, Señor, traiga una transformación profunda y duradera para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.